Bienvenidos a La Gran Historia, un podcast donde recorremos la Biblia libro por libro, descubriendo cómo cada historia revela el carácter de Dios y nos conduce a Jesucristo. El libro anterior terminó en oscuridad. Israel había olvidado a Dios. La idolatría dominaba la nación y, como resume Josué, cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Parecía que la esperanza desaparecía, pero mientras el pueblo veía caos, Dios obraba silenciosamente. No mediante un ejército ni un juez, sino mediante una familia, una viuda, una extranjera y un hombre piadoso. Porque donde vemos coincidencias, Dios escribe providencia. Donde vemos tragedia, Él prepara redención. El libro de Ruth nos recuerda que Dios puede transformar la pérdida en bendición, el dolor en esperanza y el vacío en plenitud. Acompáñame a descubrir al Dios que redime a los que no tienen esperanza. La historia ocurre durante la época de los jueces. En medio de una gran hambruna, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos dejaron Belén y se establecieron en Moab. Sin embargo, todo salió mal. Elimelec murió, sus hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero años después, ambos también murieron. Noemí quedó sin esposo, sin hijos y sin futuro. Al enterarse de que Dios había vuelto a bendecir a Israel con alimento, decidió regresar a Belén. Orfa volvió a su pueblo, pero Ruth tomó una decisión que cambiaría la historia. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Más que lealtad, aquellas palabras revelaban una fe genuina. Ruth dejó atrás su tierra, sus dioses y su seguridad para confiar en el Dios de Israel. Cuando llegaron a Belén, Noemí dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque salí con las manos llenas y el Señor me hizo volver vacía. Ella solo veía pérdida, pero Dios seguía obrando. Para sostenerse, Ruth comenzó a recoger espigas detrás de los segadores, una provisión que la ley reservaba para los pobres, las viudas y los extranjeros. Y lo que parecía casualidad era providencia. Ruth llegó al campo de Booz. Booz era un hombre piadoso, generoso y además pariente de la familia de Elimelec. Al conocer la historia de Ruth, le dijo: que el Señor te recompense porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Después la protegió y proveyó abundantemente para ella, porque la verdadera fe siempre produce compasión. Con el tiempo, Noemí comprendió que Booz era un pariente redentor. Según la ley, un familiar cercano podía rescatar la herencia y proteger a una familia en necesidad. Siguiendo el procedimiento establecido, Booz esperó que el familiar más cercano renunciara a ese derecho. Cuando lo hizo, Booz redimió la herencia y tomó a Ruth por esposa. Lo que comenzó con muerte terminó con vida. Lo que parecía vacío terminó en plenitud, porque Dios sabe escribir finales que nadie imagina. Pronto nació un hijo llamado Obed. Las mujeres dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, porque hoy no te dejó sin un redentor. La historia reveló un propósito aún mayor. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y siglos después de esa familia nació Jesucristo, el Mesías prometido. Lo que parecía la historia de una familia era en realidad parte del plan eterno de Dios para traer salvación al mundo. Como toda la Biblia, Ruth apunta a Jesucristo. Booz fue un redentor. Jesús es el redentor perfecto. Booz pagó el precio para rescatar a Ruth. Jesús pagó el precio definitivo con su propia sangre para rescatar a los pecadores. Booz recibió a una extranjera dentro de su pueblo del pacto. Jesús recibe a personas de toda nación y las hace parte de la familia de Dios. Booz restauró una herencia temporal. Jesús nos da la herencia eterna. Así como Ruth encontró refugio bajo las alas de Dios, todos los que vienen a Cristo encuentran gracia, perdón, protección y vida eterna. Si recuerdas una sola verdad de este libro, que sea esta: Dios está obrando aun cuando no podemos verlo. Cuando la vida parece vacía, cuando las lágrimas llenan nuestros ojos, cuando no entendemos sus caminos, porque Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que lo aman. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de providencia, Dios de redención y de esperanza. Pero la historia de Israel continúa. Después de Ruth, Dios levantará al último de los jueces y al primer gran profeta de una nueva etapa para su pueblo. Lo veremos en el próximo episodio de La Gran Historia. Primera de Samuel, el Dios que reina sobre los reyes. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima página.